En el corazón de la Umbría italiana, en la ciudad medieval de Asís, nació uno de los personajes más insólitos y reverenciados de la historia cristiana. Corría el año 1181, cuando en el seno de una familia acomodada vino al mundo Giovanni di Pietro di Bernardone. Aunque el mundo lo conocería como Francisco de Asís, su padre, Pietro di Bernardone, era un próspero comerciante de telas, viajero incansable que comerciaba con Francia. Su madre, Pica Bourlemont, de noble cuna provenzal, aportaba a la familia una herencia de linaje y sensibilidad espiritual. La infancia de Francisco fue una de privilegio. Mientras muchos jóvenes de su tiempo apenas sabían leer, él recibió una educación básica, lo suficiente para leer y escribir en latín. Pero su verdadera escuela fue el bullicioso mercado de Asís y los viajes de su padre. De ahí nacieron su gusto por la música, la poesía y los relatos de caballería. Francisco era carismático, generoso y amado por sus compañeros. Soñaba no con ser santo, sino con ser un noble caballero, forjarse un nombre en las cruzadas o en los campos de batalla, cubierto de gloria y honor. Durante su adolescencia, Francisco se entregó al placer. Vestía con lujo, organizaba fiestas para sus amigos, repartía el dinero sin medida y era conocido por su buen humor. En una ocasión, uno de sus amigos le preguntó en broma: ¿qué piensas llegar a ser, Francisco? A lo que él respondió con una sonrisa: un gran príncipe o caballero. Nadie imaginaba que aquel joven alegre, casi vanidoso, sería años después el emblema de la humildad cristiana. A los 20 años, Asís entró en guerra contra la vecina ciudad de Perugia. Francisco, emocionado por la idea del combate y el honor, se unió al ejército de su ciudad. Pero la campaña fue un desastre. Asís fue derrotada y Francisco hecho prisionero. Pasó más de un año encerrado en una mazmorra insalubre. Allí, en la oscuridad y la enfermedad, su cuerpo se debilitó, pero su espíritu comenzó a cambiar. Era el principio de una transformación invisible, profunda. Al salir, sus amigos notaron que ya no era el mismo. Aunque trató de volver a su antigua vida, algo en su interior ya no encajaba. En el año 1199, con 22 años, intentó nuevamente alcanzar la gloria militar. Se alistó para una expedición en el sur de Italia, dispuesto a unirse a las cruzadas, pero en el camino, enfermó gravemente y tuvo que regresar a casa. Fue durante esa convalecencia que tuvo una visión. En sueños, vio un castillo esplendoroso, y una voz le preguntó: ¿quién puede darte más, el siervo o el Señor? Francisco respondió: el Señor. Y la voz replicó: entonces, ¿por qué sigues al siervo? Aquel momento lo marcó profundamente. Comenzó a apartarse de las fiestas, buscaba la soledad, caminaba por el campo y se sumía en la oración. Su padre no comprendía este cambio. La tensión entre ellos crecía. El joven Francisco, que debía heredar el negocio familiar, ahora hablaba de pobreza, de Dios, de abandono del mundo. En una ocasión, mientras caminaba por los alrededores de Asís, encontró a un leproso. Siempre había sentido un profundo rechazo por ellos, como era común en la época, pero esta vez venció su repulsión. Bajó del caballo, se acercó, le dio limosna y lo besó en la mejilla. Años después, recordaría este acto como el comienzo de su verdadera conversión. Cada vez más apartado de su antigua vida, comenzó a frecuentar iglesias abandonadas, rezando y meditando. Un día, en la capilla en ruinas de San Damián, mientras oraba ante un crucifijo bizantino, escuchó una voz clara y poderosa que le dijo: Francisco, repara mi casa, que como ves, está en ruinas. El joven interpretó esto literalmente. Usó el dinero de su padre y vendió telas para conseguir piedras, cal y herramientas, y se dedicó a reconstruir aquella capilla con sus propias manos. Cuando su padre se enteró, estalló en furia, no solo por el uso indebido del dinero, sino porque su hijo ya no obedecía las reglas del mundo. Pietro llevó a Francisco ante el obispo de Asís, acusándolo de haber robado.
En una escena que quedó grabada en la historia, Francisco se despojó de sus ropas ante el obispo y le dijo a su padre: «Hasta ahora te he llamado Padre en la tierra, pero desde ahora diré con más verdad: Padre nuestro que estás en los cielos». Desnudo, vulnerable y lleno de una fe ardiente, fue cubierto con una capa por el obispo. Desde ese día, Francisco renunció completamente a los bienes materiales. Se dedicó a mendigar, a ayudar a los pobres, a cuidar leprosos y a restaurar varias capillas en los alrededores de Asís, entre ellas San Damián, San Pedro y la Porciúncula, una pequeña iglesia en medio del bosque que se convertiría en el corazón de su movimiento. Francisco había comenzado el camino que lo llevaría a ser no solo un santo, sino un símbolo viviente del Evangelio. Un loco para muchos, un profeta para otros, un joven despojado de todo, pero rico en amor por la creación y por los más humildes. Y así, el hijo del mercader comenzó a caminar descalzo hacia el misterio que lo transformaría en San Francisco de Asís. Tras renunciar públicamente a su herencia, Francisco de Asís inició una vida radicalmente distinta. Ya no era el joven elegante que recorría las calles en sedas y perfumes, sino un mendigo vestido con un tosco hábito de lino que recorría caminos polvorientos predicando la paz y el amor a Dios. Vivía de la limosna y del trabajo de sus manos. Dormía en cuevas, en chozas abandonadas o bajo el cielo abierto. Oraba constantemente, ayudaba a los leprosos, barría iglesias en ruinas y reconstruía con sus propias manos templos olvidados. La pequeña capilla de la Porciúncula se convirtió en su centro espiritual. Allí encontraba una profunda paz, entre los árboles y el canto de los pájaros, lejos del bullicio de las ciudades. Pero Francisco no solo buscaba su santificación personal, quería contagiar a otros con su amor por Cristo, especialmente por el Cristo pobre, humillado, crucificado. Su fe era viva, vibrante, espontánea. No hablaba desde la teología, sino desde la experiencia directa del Evangelio. En el año 1208, mientras escuchaba la lectura del Evangelio en misa, Francisco sintió que aquellas palabras lo atravesaban. No llevéis oro ni plata, ni alforja, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Fue un momento decisivo. Esto es lo que quiero, esto es lo que busco, esto es lo que deseo hacer con todo mi corazón, exclamó, y desde entonces se vistió con una simple túnica de saco, atada con una cuerda, y caminó descalzo predicando la buena nueva. Pronto, su ejemplo comenzó a atraer a otros. El primero fue Bernardo de Quintavalle, un rico mercader que, conmovido por la vida de Francisco, vendió todos sus bienes y lo siguió. Luego se unió Pedro Catani, y después Egidio, un campesino sencillo y fervoroso. En cuestión de meses el grupo creció a una docena. Todos adoptaron la pobreza, el trabajo manual y la predicación como estilo de vida. Francisco no era sacerdote, sino laico, y sus compañeros también lo eran. Su ideal no era fundar una orden en el sentido tradicional, sino vivir el Evangelio al pie de la letra. En 1209, decidió presentar su proyecto de vida al Papa Inocencio III. Fue un momento de enorme tensión. Francisco y sus compañeros viajaron a Roma, descalzos, con ropas remendadas y rostros llenos de fe. Al principio fueron rechazados y tratados como locos. ¿Cómo iba el Papa a aprobar un grupo de mendigos sin estudios, sin reglas, sin estructura monástica? La leyenda cuenta que Inocencio III tuvo un sueño. Vio a un hombre pobre sosteniendo con sus hombros la iglesia de Letrán, a punto de caer. Al despertar, comprendió que se trataba de Francisco. El Papa les concedió una aprobación verbal y les permitió predicar siempre que mantuvieran obediencia a la iglesia. Así nació oficialmente la Fraternidad de los Hermanos Menores, aunque todavía no era una orden reconocida en sentido pleno. Francisco y sus hermanos regresaron a Asís entusiasmados. Su movimiento crecía como fuego en el viento. Recorrieron toda la Umbría y regiones vecinas. Predicaban en plazas, mercados, caminos rurales. Anunciaban el reino de Dios, pedían paz, denunciaban la codicia
invitaban a la conversión. Su estilo era sencillo pero apasionado, lleno de parábolas, de imágenes de la naturaleza y de una ternura que conmovía incluso a los más duros. Una de las anécdotas más recordadas fue la predicación a los pájaros. Mientras caminaba por el campo, Francisco vio una bandada de aves posadas sobre los árboles. Se detuvo y comenzó a hablarles. Hermanas aves, alaben a su Creador que les dio alas, alimento y libertad. Las aves no huyeron. Se quedaron quietas, como escuchándolo. Sus compañeros quedaron asombrados. Para Francisco, todo ser viviente era una criatura de Dios y por tanto, un hermano. Llamaba hermano fuego, hermana luna, hermana agua, y se refería a la muerte como hermana muerte. Otro episodio notable ocurrió en Gubbio, donde un lobo aterrorizaba a la población. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Francisco, sin armas ni miedo, salió a buscarlo. Lo encontró, le habló con calma, y el lobo se le acercó dócilmente. Prometió no atacar más, a cambio de que el pueblo lo alimentara. El pacto se cumplió. Para muchos fue milagro. Para Francisco fue simplemente reconciliación entre las criaturas de Dios, pero no todo era admiración. Muchos lo consideraban un hereje o un fanático. Fue insultado, escupido y hasta golpeado en algunos pueblos. Lo llamaban el loco de Asís. Su estilo directo, su rechazo del dinero, su crítica implícita al clero corrupto y a la nobleza arrogante, lo convertían en una figura incómoda. Sin embargo, él no respondía con ira, sino con alegría. Decía que la verdadera perfecta alegría consistía en ser rechazado, despreciado y humillado, pero mantener la paz interior por amor a Cristo. Francisco no buscaba popularidad ni poder. En una ocasión, quiso que lo confundieran con un ladrón y le pidieran limosna como castigo por su vanagloria. Lavaba los pies a leprosos, comía los restos que otros despreciaban y oraba horas enteras en los bosques. Su vida era una oración constante, una entrega absoluta. Mientras el movimiento crecía, Francisco se preocupaba, temía que la fraternidad se burocratizara, que se convirtiera en una estructura rígida. Quería que siguieran siendo pobres, libres, fraternos, alegres. Por eso, escribió una regla simple, basada en los evangelios, sin teología compleja ni normas pesadas. Solo el amor, la obediencia a la Iglesia y la pobreza radical. Hacia el año 1212, ya eran varios centenares los que seguían su estilo de vida. Algunos incluso viajaban fuera de Italia. La semilla estaba echando raíces profundas, y mientras el mundo contemplaba con asombro este nuevo fenómeno, Francisco, el hermano de los pobres, seguía caminando por los campos, hablando con pájaros, abrazando leprosos y recordando a todos que el Evangelio no es teoría, es vida. Corría el año 1213. Francisco de Asís ya no era solo el loco carismático que recorría Umbría con una cuerda atada a la cintura, sino el centro de un movimiento espiritual que comenzaba a extenderse por Europa. Su ideal de pobreza y fraternidad había prendido con fuerza, especialmente entre los jóvenes que ansiaban una fe más auténtica, más viva, más parecida a la de los primeros apóstoles. Pero con el crecimiento vino también el conflicto. Francisco nunca quiso convertirse en jefe, ni en legislador, ni en administrador. Su corazón era el de un místico, un poeta, un caminante del Evangelio, pero ahora había centenares de hermanos menores en toda Italia y más allá. Algunos eran sacerdotes, otros eran laicos, y cada grupo comenzaba a interpretar a su modo la regla de vida. Algunos querían suavizar la pobreza, otros buscaban mayor estudio y estructura. Francisco, preocupado, vio cómo su sencilla fraternidad corría el riesgo de convertirse en una institución. A pesar de sus temores, no se opuso al crecimiento. Decidió retirarse en silencio. Delegó el gobierno de la orden a Pedro Catani primero y luego a Elías de Cortona, un hermano pragmático y organizador. Francisco se alejó a los montes, buscó la soledad en ermitas escondidas y se dedicó a la oración, a la contemplación y al contacto con la naturaleza.
Cada vez hablaba menos y rezaba más. En uno de esos retiros en el Monte Albernia, vivió una experiencia que marcaría su vida y su santidad. Era septiembre del año 1224. Francisco llevaba varios días en ayuno y profunda oración, pidiendo comprender el misterio del sufrimiento de Cristo. En lo alto del monte tuvo una visión. Un serafín crucificado descendía del cielo y lo envolvía en un amor ardiente. Cuando la visión se desvaneció, Francisco descubrió en su cuerpo las marcas de la pasión, clavos en las manos y los pies, y una herida en el costado. Había recibido los estigmas. Era el primer caso documentado en la historia cristiana. Pero aquel regalo místico fue también una pesada carga. Las llagas le provocaban un dolor intenso. Francisco trató de ocultarlas, cubriéndolas con vendajes y ropa. Solo algunos hermanos sabían lo ocurrido. Aquello, para él, no era motivo de gloria, sino un misterio de dolor compartido con su Señor. Ya para entonces, su salud estaba profundamente deteriorada. La vida de pobreza, los ayunos extremos, las caminatas interminables, los fríos inviernos sin abrigo y la enfermedad lo habían desgastado. Sufría del estómago, tenía los ojos casi ciegos, y sus dolores eran constantes, pero jamás se quejó. Decía que su hermano cuerpo debía ser tratado con severidad, pues era débil y tendía al pecado. Mientras tanto, su mensaje seguía esparciéndose. En 1213 había conocido a Clara de Favarone, una joven noble de Asís que quedó cautivada por su predicación. Con solo 18 años, huyó de su casa y se refugió en la Porciúncula. Allí, Francisco le cortó el cabello como signo de consagración y la alojó en el convento de San Damián, donde ella y otras mujeres iniciaron una vida de pobreza y clausura. Así nacieron las damas pobres, más tarde conocidas como las clarisas. Francisco fue su guía, pero siempre les dio autonomía. Decía que Dios hablaba a las almas sin necesidad de intermediarios. Francisco también quiso llevar el mensaje de Cristo más allá de Italia. En 1219, viajó a Egipto durante la Quinta Cruzada. Mientras los ejércitos cristianos luchaban contra los musulmanes, él cruzó las líneas enemigas y pidió ver al sultán Malik al-Kamil. Contra todo pronóstico, fue recibido con respeto. Durante varios días, Francisco dialogó con el sultán sobre la fe, la paz y la espiritualidad. No intentó imponer el cristianismo, sino mostrar el amor de Dios con humildad. Aunque no logró convertirlo, sembró una semilla de respeto mutuo entre religiones. El sultán, impresionado por su valor y dulzura, le permitió quedarse en su campamento y luego lo despidió en paz. De regreso a Italia, Francisco encontró su orden más institucionalizada. Había capítulos generales, estructuras jerárquicas, e incluso algunos frailes vivían en casas grandes. Su corazón se apesadumbró, se retiró aún más. Decía: no me hablen de reglas y de estudios, si no veo a un hombre que viva el Evangelio con todo su corazón. Y fue en esos años finales, cuando su cuerpo se marchitaba pero su alma brillaba más fuerte, que Francisco compuso su obra más célebre, el Cántico del Hermano Sol. Escrito en dialecto umbriano, no en latín, era un himno a la creación, una oración llena de gratitud por el sol, la luna, el agua, el fuego, el viento y hasta la muerte. Fue la primera gran obra poética de la literatura italiana y un canto de amor total a la vida. Decía: loado seas, mi Señor, por todas tus criaturas, especialmente por el hermano sol, por la hermana luna y las estrellas, por la hermana agua, tan humilde y preciosa, por el hermano fuego, alegre y fuerte, y por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ya ciego, enfermo y débil, lo llevaron a morir a la Porciúncula, aquella pequeña capilla que tanto amó. Pidió ser acostado desnudo sobre la tierra, en señal de despojo final. Cantaba, lloraba y bendecía. A sus hermanos les decía: he hecho lo que me correspondía hacer. Que Cristo les enseñe lo que deben hacer ahora ustedes.
El trovador de Dios estaba a punto de entregar su alma al Creador, pero su legado ya entonces era imparable. El año era 1226. Francisco de Asís, aquel joven que una vez soñó con glorias de caballero, ahora se acercaba al fin de su peregrinación terrenal. El que había cantado con los pájaros, abrazado a los leprosos y predicado a reyes y campesinos por igual, vivía sus últimos días en profunda fragilidad física, pero con un alma inundada de luz. En sus últimos meses, el dolor corporal era insoportable. Su visión casi había desaparecido por completo debido a una enfermedad ocular. Sus estigmas ardían sin tregua y su estómago no toleraba casi ningún alimento. Aún así, jamás cesó de bendecir a Dios. En cada criatura, incluso en el sufrimiento, encontraba motivos para alabar. Vivía lo que él llamaba la perfecta alegría. Aceptar todo con amor y sin queja, imitando a Cristo hasta en el padecimiento. Cuando supo que la muerte se acercaba, pidió ser trasladado a la Porciúncula. No deseaba morir en un convento grande ni rodeado de pompas. Quería partir desde la pequeña capilla que había reconstruido con sus propias manos, rodeado de sus hermanos más sencillos. Fue transportado en una camilla improvisada, y por el camino bendecía los campos, las viñas, los árboles y a las gentes que salían a su encuentro. En la Porciúncula, pidió que lo acostaran desnudo sobre la tierra desnuda, como si fuera un pobre más, como si nada le perteneciera, ni siquiera un hábito. «Quiero morir como viví», dijo, «pobre y entregado a mi Señor». Los hermanos, entre lágrimas, lo cubrieron con un viejo sayal y encendieron una pequeña lámpara de aceite a su lado. Poco antes de expirar, recitó el Salmo número 142. «Con mi voz clamo al Señor, con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja, ante Él manifiesto mi angustia». Luego pidió pan y lo comió como si fuera su última comunión. Llamó a todos sus hermanos, los bendijo uno por uno y les pidió que vivieran siempre según el Evangelio. «Hermanos míos», dijo, «cuando ya no pueda hablarles más, les dejo esto. Ámense unos a otros como Cristo los amó, y amen a la pobreza, porque ella es la dama de nuestro Rey». También pidió que le cantaran su cántico del hermano Sol. A pesar del dolor, deseaba partir cantando. Los hermanos entonaron los versos con voz quebrada, y Francisco se unió débilmente a la estrofa final. Cuando llegaron a la línea que decía, «Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar», el silencio descendió como un velo sagrado. Fue en ese momento, cuando el sol comenzaba a esconderse tras los montes, que el hermano Francisco entregó su alma. Era el atardecer del 3 de octubre del año 1226. Tenía apenas 44 años. Aquel momento no fue de tristeza, sino de Pascua, de tránsito. Los hermanos lo envolvieron en una simple mortaja y lo enterraron junto a la Porciúncula. La noticia de su muerte se propagó por todo el territorio italiano como un rayo de luz. Hombres y mujeres lloraban su partida, pero también celebraban su paso por el mundo como un milagro viviente. Milagros comenzaron a atribuirse a su intercesión desde los primeros días. Gente enferma que sanaba, conflictos que se resolvían, conversiones repentinas. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. La Iglesia, ante la evidencia del fervor popular y el testimonio de su vida ejemplar, no tardó en reaccionar. Solo 2 años después, en 1228, el Papa Gregorio IX, que había conocido personalmente a Francisco y se había confesado profundamente tocado por su espiritualidad, lo canonizó en la ciudad de Asís. Fue una ceremonia multitudinaria. Se proclamaba santo a un hombre que no fue obispo ni mártir, sino un simple hermano menor, descalzo, pobre y alegre. El Papa ordenó construir una gran basílica sobre su tumba, en la colina de Asís. Se le llamaría la Basílica de San Francisco. A pesar de que Francisco nunca quiso grandezas, su figura ya era imparable. La construcción fue encomendada a su antiguo amigo,
y ahora ministro general de la orden, el hermano Elías. La basílica sería imponente, decorada con frescos de los más grandes artistas como Giotto, que pintó escenas de su vida con una belleza conmovedora. Sin embargo, incluso después de muerto, Francisco seguía inspirando un movimiento incómodo para algunos dentro de la iglesia. Su radicalidad evangélica, su rechazo del lujo y del poder eclesiástico, y su amor incondicional por la creación, planteaban un desafío profundo. Pero también era innegable que su ejemplo había encendido un fuego de reforma y autenticidad que muchos buscaban imitar. Los hermanos menores continuaron creciendo, llevando su mensaje a toda Europa, incluso hasta China. La rama femenina, las clarisas, se consolidó como un ejemplo de vida contemplativa en pobreza. Años después, incluso surgiría una tercera orden para laicos, hombres y mujeres casados o solteros, que querían vivir el espíritu franciscano en el mundo. En la historia de la Iglesia, Francisco de Asís había abierto un nuevo camino, el del cristiano que no necesita tronos ni púlpitos para predicar, sino solo un corazón libre y una vida coherente. Un santo que hablaba con los animales, pero también con los poderosos, que vivía entre mendigos pero cuya voz llegaba hasta los papas, que abrazaba la pobreza no como castigo, sino como bendición. Y mientras el mundo giraba, la figura del poverello de Asís se elevaba como símbolo de paz, de humildad y de esperanza. La muerte de Francisco de Asís no fue el final de su historia, sino el comienzo de una huella profunda que transformaría no solo la Iglesia, sino la conciencia espiritual de toda la humanidad. Su figura trascendió las fronteras geográficas, los siglos y las diferencias religiosas, convirtiéndose en un símbolo universal de amor, humildad y reconciliación con la creación. Tras su canonización en 1228, la construcción de la basílica sobre su tumba atrajo a miles de peregrinos de toda Europa. Los frescos que decoraban sus muros, especialmente los pintados por Giotto, no eran meros adornos, sino narraciones visuales de una vida vivida con radical fidelidad al Evangelio. En ellos se podía ver a Francisco abrazando al leproso, predicando a los pájaros, recibiendo los estigmas y muriendo desnudo sobre la tierra. Cada escena era una catequesis, una llamada silenciosa a la conversión del corazón. Pero el legado más profundo de Francisco no se encontraba en la piedra ni en el arte, sino en el espíritu que dejó entre los suyos. La orden de los hermanos menores se expandió por todo el mundo conocido. Para el siglo siguiente, había franciscanos en Inglaterra, Alemania, España, África del Norte y hasta en tierras del lejano Oriente. Sus ideales de pobreza, fraternidad y alegría evangélica conmovieron a generaciones enteras de hombres y mujeres que buscaban vivir el Evangelio sin dobleces. No todo fue armonía. Con el paso del tiempo, el crecimiento y las exigencias prácticas de la Iglesia llevaron a la orden a dividirse en ramas. Surgieron los observantes, que buscaban mantenerse fieles a la regla original de pobreza absoluta, y los conventuales, que aceptaban ciertas mitigaciones, pero ambos grupos con sus diferencias mantuvieron el espíritu franciscano, la búsqueda de humildad, el servicio a los pobres y la paz. A lo largo de los siglos, muchos santos y místicos surgirían del tronco franciscano. Buenaventura, el teólogo místico; Bernardino de Siena, el gran predicador; y más tarde, figuras como Maximiliano Kolbe y el Padre Pío. Todos, de un modo u otro, heredaron la pasión de Francisco por Cristo crucificado, por la Eucaristía y por la Virgen María, a la que él llamaba la Señora Pobreza Encarnada. La rama femenina, las clarisas, fundada por Santa Clara bajo la inspiración directa de Francisco, también floreció. Clara vivió una vida de encierro, pobreza radical y oración constante. A pesar de la debilidad física y la oposición familiar, nunca abandonó su ideal. Murió en 1253 y fue canonizada apenas 2 años después. Su testimonio femenino del carisma franciscano fue igual de poderoso. Pero el eco de Francisco fue aún más allá de los muros de la Iglesia, y no me siento en la Edad Media, cuando el cristianismo occidental solía mostrarse dominante y combativo.
Francisco fue un puente de diálogo. Su encuentro con el sultán de Egipto sigue siendo uno de los gestos más valientes y luminosos de interreligiosidad. 8 siglos después, en pleno siglo XXI, el Papa Francisco, el primer pontífice en tomar ese nombre en su honor, viajó a tierras musulmanas y recordó ese gesto como símbolo de paz posible entre credos. La figura del poverello también inspiró a artistas, escritores, filósofos y científicos. Dante lo coloca en el paraíso de su Divina Comedia como el Sol de Asís. Chesterton le dedica una biografía brillante y Hermann Hesse lo describe como el hombre más santo que jamás haya existido. Incluso pensadores no cristianos, como Mahatma Gandhi, lo mencionaron como ejemplo de vida radicalmente coherente. Francisco también ha sido proclamado patrón de los animales y del medio ambiente. Su visión de fraternidad universal incluía a cada criatura. No veía al lobo, al fuego o al agua como cosas útiles, sino como hermanos y hermanas. Su relación con la naturaleza no era romántica, sino profundamente teológica. Todo lo creado era signo del amor de Dios. En un mundo moderno marcado por la crisis climática y el abuso de los recursos, su mensaje resuena con más fuerza que nunca. En 1979, el Papa Juan Pablo II lo declaró patrono de los ecologistas. Y en el año 2015, el Papa Francisco, siguiendo el espíritu de su santo homónimo, publicó la encíclica Laudato Si, titulada como el famoso Cántico del Sol y dedicada a la casa común, es decir, el planeta Tierra. Allí, el Papa llama a cuidar la creación como lo hizo Francisco. No por ideología, sino por amor a Dios. A lo largo de los siglos, muchos se han preguntado qué hacía de Francisco un santo tan universalmente amado. La respuesta parece sencilla y profunda. Fue alguien que vivió sin miedo al dolor, al ridículo, a la pobreza, a la muerte, ni al rechazo. Vivió como si Dios realmente fuera su Padre, como si el Evangelio fuera verdad absoluta, como si cada criatura fuera un reflejo de lo divino. Su vida fue una canción, una melodía de libertad, alegría y obediencia. Y como toda gran canción, no murió con su último verso, sino que se propagó como eco en el corazón del mundo. Hoy, en Asís, peregrinos de todas partes del planeta caminan por las mismas calles de piedra por donde él anduvo descalzo. En la tumba donde reposan sus restos, aún se siente el silencio denso de lo sagrado. Allí, muchas almas se quiebran, lloran, se reconcilian con la vida. Francisco no dejó libros complejos ni tratados teológicos, solo dejó un ejemplo, el de un hombre libre que renunció a todo por amor, que encontró a Dios entre los pobres, que se abrazó al dolor sin rencor y que convirtió la vida en una alabanza continua. Y así, el hermano menor de todos, el trovador de Dios, el santo de la alegría, sigue caminando entre nosotros, no con sandalias ni hábito, sino con su canto eterno que nos recuerda que el camino a la plenitud no está en acumular, sino en soltar, no en imponerse, sino en amar.